Analizamos el tema hoy con Bernardo Castellanos, además ingeniero, economista, una persona que tiene una amplia experiencia y conocimiento en el tema de la energía. Bernardo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Yulisa, más que privilegiado y honrado de compartir contigo en tu espacio. Gracias, muchas gracias. ¿Qué piensa usted de la medida que ha tomado el presidente de la República? Pienso que el presidente ha actuado de manera sabia y una vez más puso los oídos en el corazón de la sociedad. Mucha gente a veces critica que el presidente rectifica muchas medidas que se toman en su gobierno, pero yo creo que, como dice el refrán, rectificar es de sabio. Y me luce, y estoy convencido de que definitivamente el presidente por lo menos ha detenido y posiblemente ha desactivado una bomba social que en cualquier momento podía estallar, porque las reacciones que se han producido fruto de este último aumento, que a partir de julio hasta septiembre, y venía un nuevo aumento en octubre, porque cuando tú comparas este aumento escalonadamente desde octubre del 2021, cuando no había aumento, el segmento de los consumidores residenciales que consumen al mes 200 kilovatios o menos, que son los que menos pueden y menos tienen, que son la gente que en su casa tiene lo esencial para subsistir en una sociedad de tecnología, que representan el 75% de los clientes de la distribuidora. En julio, con relación a octubre, han tenido un aumento del 46% en su facturación. Y los comerciales, los pequeños negocios que consumen menos de 200 kilos al mes, salones de belleza, pequeños colmados, barberías, etcétera, el aumento le ha llegado de un 56% acumulado. Eso es sin que le aumente el consumo, porque si usted además de este aumento en la tarifa aumentó su consumo, pues todavía entonces el aumento es mucho mayor. Entonces a mí me parece que ha sido sabia la decisión del presidente, obviamente por las declaraciones que él dice, aparentemente lo que está detenido es de aquí en ese adelante no se van a producir más aumentos, pero aparentemente lo que se ha aumentado hasta ahora se queda. Los aumentos que se han dado en la tarifa eléctrica están contenidos en el acuerdo del sector eléctrico que firmó prácticamente todo el mundo, inclusive los que ahora lo critican y los que lo criticaron antes de que el presidente tomara esta medida. ¿Por qué sucede esto, Bernardo? Fíjate, porque cuando tú haces actuaciones públicas, la coherencia es fundamental. El pacto eléctrico es una discusión que inició posiblemente alrededor del 2016, 2017, no recuerdo bien. Y fueron discusiones que tomaron 3 o 4 años. El PRM se retira de la discusión del pacto eléctrico alrededor del 2018. Y en el 2019, cuando frente a una situación de tranque que había en el pacto, finalmente se saca un documento de los consensos que se habían arribado, el PRM, con Antonio Almonte y Andrés Aplacio a la cabeza, que eran las principales figuras del sector eléctrico del PRM en la oposición, hicieron un planteamiento público de que exigían el cumplimiento de 10 puntos sí o sí para firmar el pacto eléctrico, que si el gobierno de entonces no satisfacía esos 10 puntos, pues el PRM no acudía a la firma. Yo tengo aquí el documento que salió en todos los medios de comunicación de las exigencias del PRM. Ahora bien, ¿qué sucede? Que en el punto 8 de ese documento, precisamente el PRM, Antonio Almonte y Andrés Aplacio se referían a los posibles aumentos de tarifa eléctrica. Y el documento establece, y voy a leer textualmente, el PRM exigía al gobierno anterior el compromiso de no realizar aumentos de tarifas hasta tanto las distribuidoras apliquen su reducción de gastos operativos al 10% de sus ingresos. Si ustedes se dan cuenta, en ningún momento de esa redacción que acabo de leer, el PRM plantea que los aumentos de la tarifa estaban condicionados a la posible variación de precios de los combustibles que se utilizan en generación de electricidad, sino que la única condición que el PRM exigía era que las distribuidoras tenían que racionalizar sus gastos y llevarlo, que en ese momento era más o menos un 25% de los ingresos, sus gastos operativos, llevarlo al 10%. Que hasta tanto eso no se cumpliera, el gobierno no podía plantearle a esta sociedad un aumento del pacto eléctrico. Ahora bien,
El pacto eléctrico en el gobierno pasado hubo 2 o 3 intentos de firma y finalmente las autoridades decidieron no firmar. Cuando en el 2021 se retoma el pacto eléctrico, si tú coges los que firmaron en el 2021, con excepción del PRM, eran los mismos actores que en el 2019 iban a firmar el pacto. Los empresarios, o gran parte de la cúpula empresarial, porque hubo algunas asociaciones que no firmaron, los sindicalistas y algunas ONG. ¿Quién no firma en el 2021 el pacto eléctrico? Quien no lo iba a firmar en el 2019, el sector social. Entonces, los partidos políticos, con excepción del PRM, en el 2019 iban a firmar el pacto eléctrico. Entonces, sucede que el pacto eléctrico que se firma en el 2021 es exactamente el mismo pacto eléctrico que el PRM, Antonio Almonte y Andrés Astacio rechazaron en el 2019. No fueron capaces de modificar ni siquiera un punto, una coma, un acento. Y peor aún, los 10 puntos que ellos planteaban y exigían al gobierno pasado que debían implementarse, que debían incluirse como condición de ellos firmar, ellos no lo incluyeron. Y inclusive llegaron a decir al presidente, porque precisamente me parece que el domingo en tu programa tú hiciste un TBT salía el presidente durante el acto de la firma diciendo que el ministro de Energía y Minas le había informado que esos 10 puntos que ellos habían planteado en el 19 ya muchos se estaban implementando. Ahora bien, el PLD, y sobre todo el PLD, que en el 19 estaba unificado, obviamente que tenía que firmar el pacto eléctrico. ¿Por qué? Porque le estaban firmando su pacto. Ese era el pacto del PLD que el PRM rechazó en el 2019. Entonces, el mismo. El PLM fue coherente. El único sector o el único actor que ha sido incoherente entre el 19 y el 21 ha sido el PRM, porque en el 19 se negó a firmar lo que finalmente firmó en el 21. Sin cambiar nada. ¿Eh? Se firmó sin cambiar nada. No, nada, es el mismo documento, inclusive mantenía fechas de cronograma referenciadas al 2019. Ahora bien, ¿qué es un pacto? Un pacto es un contrato entre partes. En este caso hay 2 partes. La parte oficial, el gobierno, representada por todas sus instituciones, y la sociedad, que tiene diferentes actores, los empresarios, los sindicalistas, el sector social. Entonces, el sector de la sociedad que firmó el pacto aceptó a unos procedimientos de ajuste de tarifa que no estaban detallados y estaban referenciados a unos procedimientos que inclusive no se ha cumplido en la realidad, como ha denunciado el Instituto de Energía de la UAS. Ahora bien, fuera de ese tecnicismo, había una contraparte del gobierno que tenía que cumplir, porque un pacto es obligaciones de partes. Entonces sucede que ahora el gobierno, los funcionarios del sector eléctrico, les reclaman a la sociedad que firmó el pacto que ellos son corresponsables del aumento de la tarifa. Pero eso fue lo que se firmó. Claro, pero los funcionarios no han cumplido con su obligación y responsabilidad que asumieron en el pacto ¿Cuáles eléctrico. son los puntos del pacto eléctrico que no se están cumpliendo de la misma manera tan eficiente como se está cumpliendo el aumento de la tarifa cada 3 meses? Bueno, de hecho, el único que se está cumpliendo es el aumento de la tarifa. Ahora, ¿qué es lo más importante con relación a la tarifa que debió cumplir el gobierno? El gobierno se comprometió a reducir las pérdidas de las distribuidoras y a reducir los gastos corrientes. Y contradictoriamente, cuando en noviembre se comienza a aplicar el primer aumento de la tarifa eléctrica, ¿tú sabes cuánto eran los gastos corrientes de la distribuidora con relación a los ingresos? Un 24%. 14 puntos porcentuales por encima de lo que el PRM, Antonio Almonte y Astacio exigieron al gobierno pasado como condición sine qua non para que se produjera un aumento de tarifa. Entonces, con un 24% aumenta la tarifa, pero no solo eso. ¿Qué representa que la distribuidora tenga un 24% de gasto corriente con relación a los ingresos en vez de un 10%? Que las distribuidoras están dilapidando en gasto corriente, que es un gasto improductivo, unos 200 millones de dólares al año, que representan alrededor del 16-17% de los ingresos de la distribuidora. Y tú tienes que la distribuidora, los cobros que hacen al año, apenas le dan para cubrir el 75% de la energía que le compran a los generadores. O sea que los ingresos de la distribuidora, si dependieran solamente de eso para su operación,
este país estuviera recibiendo hoy solamente el 75% de la energía que recibe, no pudieran tener un solo empleado y no pudieran hacer ninguna inversión. Entonces, bajo ese escenario, la situación del sector eléctrico, si tú analizas las cifras oficiales, tú tienes que en diciembre del 2028, la distribuidora tenía unas pérdidas totales de 28% según las cifras publicadas por el propio Ministerio de Energía y Minas. En marzo del 2022 subieron a un 36%. Y en abril del 2022, que es el último informe publicado, está en un 42%. Ahora bien, ¿qué ha pasado con la empleomanía de la distribuidora? En diciembre del 2021 eran 7.575 empleados. En marzo del 2022, 7.594 empleados. Y en abril del 2022, 7.617. Ahora, esos 7.617 es más de 4 veces la cantidad de empleados que una empresa distribuidora eficiente debería tener, porque existe un estudio de tarifa técnica del año 2016 de la empresa chilena IDECON que dice que las distribuidoras deben tener una empleomanía de 1.800 empleados. O sea que tienen 7.600 en abril, no sé si ha seguido subiendo a partir de abril, y bajo ese escenario de incumplimiento, de reducción de gastos, de pérdidas, entonces plantean el aumento y le quieren enrostrar a esta sociedad que lo hacen porque a ellos lo autorizaron, pero entonces no quieren hablar de sus compromisos asumidos frente a la sociedad de reducir. Entonces, en consecuencia, yo he calificado estos aumentos que son inmorales. Y de hecho, yo he dicho que de hecho ese pacto ha sido violado por los funcionarios del sector eléctrico. Ellos han incumplido, en consecuencia, cuando un contrato entre las partes, una de las dos partes incumple, la otra parte no está obligada a cumplir. Vamos a tener esta conversación, yo creo que nuevamente, porque amerita una segunda parte. Cuando ya se desmonte el aumento progresivo, porque tiene que emitirse algún tipo de documento, porque ese es un pacto que está firmado por mucha gente. ¿Qué tipo de documento tendría que emitir el presidente? Con un decreto no lo puede hacer. ¿Para revertir? Para revertirlo. No, porque, de hecho, el pacto no es que autoriza los aumentos en cierto sentido, porque la Superintendencia de Electricidad tiene la potestad mes a mes, así como lo tiene Industria y Comercio, de que semanalmente ellos deciden si aumentan o no aumentan los precios. O sea que simplemente con el anuncio del presidente ya eso está hecho. Bueno, el presidente obviamente, como siendo la máxima figura del Poder Ejecutivo, tiene la autoridad para ya, y la está ejerciendo, de que a partir de ahora, según lo que yo acabo de escuchar en su declaración, se detienen los demás aumentos. Porque los aumentos están programados para aplicarse trimestralmente durante 5 años. O sea que terminarían esos aumentos, ¿cuándo? En el 2026. ¿Pero los que ya se aplicaron? Bueno, lo que ya se ha aplicado, me da la impresión de que se quedan aplicados. Se quedan aplicados. Pero eso habría que verlo porque obviamente hay mucha reacción en contra al último aumento, y a mí me parece que sería saludable que por lo menos el último aumento sea revocado. El último aumento. Porque hasta este aumento de ahora, las protestas no habían alcanzado los niveles que han alcanzado ahora. Entonces realmente, si bien es cierto, es una buena noticia que el presidente haya parado los aumentos sucesivos, porque eso desactiva en cierta medida el problema social, sí. Y el presidente una vez más sale en rescate de los funcionarios del sector eléctrico, yo creo que la prudencia indica que por lo menos este último aumento debe ser revertido y volver como mínimo al aumento que se aplicó a partir de abril. Desmontar el último y volver a abrir. Exactamente. Bernardo, gracias. A ti por la invitación. Tienes una invitación abierta porque más adelante cuando se decida cómo se va a primero a detener y si se va a desmontar o no, entonces yo creo que tenemos que hacerle una segunda parte a esta conversación.